Hola a todas las personas que se conectan a una nueva edición de Entrevistas del Espectador. Hoy estamos desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá y estamos con un gran invitado, uno de los invitados internacionales a esta edición número 36. Estamos con Eduardo Sacheri, escritor argentino. Aquí tenemos algunos de sus ejemplares. Muchos de ustedes los reconocerán por su gran obra literaria, también por su gusto por el fútbol. Hablaremos de eso, por supuesto. Y bueno, pues bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, Andrés, un placer saludarlos. Bueno, pues para empezar esta conversación, Eduardo, quisiera preguntarte, o bueno, aclararte que vamos a hablar un poco de tu obra literaria en general, y para eso quisiera empezar preguntándote por ese interés de ir, digamos, indagando en el mundo de la política argentina, las décadas de los 70, de los 80. ¿Por qué te interesó o por qué te ha interesado a lo largo de tu obra explorar este mundo de la política? Bueno, yo creo que eh, todas las personas somos al mismo tiempo seres sociales que estamos inmersos en un tiempo histórico. Por algo soy licenciado en historia y eso me condiciona, me parece. Además de tener una esfera íntima de afectos, de familia, de amigos. Me parece que la historia es una manera de entender nuestro lugar en el mundo, pero la literatura también, complementaria. No creo que la literatura reemplace al conocimiento histórico, pero me parece que está bien decir, bueno, tenemos una vida, cada uno de nosotros, pero esa vida también está inscripta en lo que pasa en la Colombia de este tiempo, en tu caso, por ejemplo, Andrés, o en la Argentina, para mí. Entonces me parece que está bueno que los personajes de mis historias estén anclados en ese tiempo que les toca vivir, en una sociedad, en una cultura, en un idioma, en ciertas relaciones con las demás personas. En estos días tienes una charla sobre memoria histórica y me parece muy interesante que hablemos un poco de ese concepto porque si bien la literatura no es la encargada de reconstruir la memoria, porque eso lo hace un poco la historia, quizá la literatura sí logra, y lo vemos con tus libros, eh, construir, así sea desde la ficción, relatos de esas vidas íntimas, de esas vidas privadas, que cuentan también de alguna manera un episodio histórico. Entonces, no sé, por ejemplo, en el caso de Nosotros dos en la tormenta, tú ahí exploras una época que tiene que ver con los grupos de izquierda, con los grupos guerrilleros de Argentina, y tú cuentas que ahí no estás intentando, digamos, reconstruir una versión de la historia, sino partir de vidas muy privadas, no desde líderes o políticos, para contar también lo que sucedió en esa época. ¿Cómo la literatura entra ahí a jugar ese papel de la memoria? Bueno, yo creo que literatura y memoria tienen un parentesco especial en esto de ser sobre todo emocionales, más que racionales. Eh, yo creo que la memoria no es la historia, ni tiene por qué serlo. La memoria se construye en base a lo que hemos sentido, a lo que narramos en relación a eso que hemos sentido. Pero tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. La historia intenta ser más racional, más desapegada, más científica. Y no está ni bien ni mal, son cosas De distintas. acuerdo. Ahora, creo que la literatura, o en mi caso, mi búsqueda va por ahí, tiene que ver con darle esa, digamos, esa escala íntima al asunto. Porque también existe una memoria colectiva, más o menos compartida, más o menos verdadera, digámoslo también, porque la aspiración de verdad de la historia no es la de la memoria. La memoria desea instalarse, narrarse, ejercerse. Y no necesariamente toda memoria es del todo verídica. Eh, es reivindicativa la memoria, Claro. es autorreivindicativa desde algún punto. Quiero que esto se recuerde, pero quiero que esto se recuerde así. Es una zona de polémica, la de la memoria. Pero me estoy Completamente. adelantando a lo que voy a decir mañana, así que mejor No, no, dejo de no, hablar. tranquilo. Se le ha llamado como un territorio en disputa, ¿no? El tema de la memoria. Sin duda, sí creo que la literatura
o al menos la que a mí me interesa, más que reproducir esos grandes discursos de la memoria, refrendándolos, está bueno que lo baje a la escala de lo pequeño y que en cierto modo lo interpele también. Porque los grandes discursos son poco proclives a ser revisados. Al contrario, se desean sagrados, se ven a sí mismos como sagrados e irrefutables. Entonces me parece que la literatura también es un lindo espacio de tensión. Es decir, a ver, momento, la memoria de las últimas décadas nos lleva por acá. Construyamos unos pequeños personajes comunes y corrientes a ver qué tienen para decir al respecto. Ayer estaba viendo que el gobierno argentino iba a anunciar la suspensión de las indemnizaciones a las víctimas por el terrorismo de Estado. Sin duda se ha comentado mucho todos los cambios que ha traído el gobierno de Javier Milei en Argentina, y quiero preguntarte por el tema de la memoria ahorita con la llegada de Milei. ¿Cómo está ese tema ya? Bueno, como otros temas, está en plena efervescencia de discusión. Dentro de lo que son, claro, Milei y el movimiento de Milei tiene una actitud de ruptura, de polémica, de sacralizar todo de la manera más brutal. Pero es muy interesante ver que en cierto modo hay un eco social para eso. Y eso no se habla en la Argentina. Solo se habla del horror, en todo caso, que provocan esas formas muy poco amigables y muy poco cordiales. Pero, me parece que no pasa solo en la Argentina. Me parece que es algo que todo Occidente está enfrentando y sobre todo América Latina. Hay ciertos discursos que muchos hemos sostenido, alimentado, por considerarlos sólidos, importantes, que han tenido una pretensión de hegemonía demasiado grande. Y en esa pretensión de hegemonía han generado en algún otro sitio menos visible una ebullición de frustración. Y me parece que en lugar de horrorizarnos por las revisiones, en todo caso habría que pensar por qué se producen esas revisiones, porque no tienen un solo motivo. Yendo a lo que vos me decís, quienes se indignan con la mirada kirchnerista sobre los derechos humanos no son solo los defensores de la dictadura militar argentina. Sin duda ellos se indignan, pero hay otros sectores que también se indignan. ¿Por qué se indignan? No lo vamos a resolver aquí, pero digo, son preguntas que estaría bueno formularnos sin prejuicios. En Argentina, y lo pregunto para hablarlo muy brevemente porque es para entender un poco, se habla peronismo y Kirchnerismo. kirchnerismo. ¿Hay algún otro uno de esos o digamos que hay una polarización entre esas dos visiones de la política? No, mira, lo que es muy difícil en Argentina es situar derecha e izquierda. Ya. Dificilísimo, porque el peronismo a lo largo de 80 años ha pendulado. Por ejemplo, en los 90 era de derechas con Menem y el menemismo, Sí. y a partir del 2003 se ha vuelto de izquierdas con el kirchnerismo, pero los dos son peronismos. Sí. El kirchnerismo viene a representar lo más parecido al progresismo de izquierda en los últimos 20 años. Ya. Milei viene a encarnar una derecha liberal en lo político y conservadora, liberal en lo económico y conservadora en lo político, que viene a tratar de disputar frente a la izquierda en general. El peronismo está buscando dónde se va a situar hoy en día. Si va a quedarse en la izquierda con el kirchnerismo o va a tratar de volver a la derecha, porque si hay algo que es el peronismo es una enorme búsqueda de poder. Entonces, ahora que el poder parece haberse ido a la derecha y la sociedad argentina parece haber virado hacia la derecha, eligiéndolo a Milei, hay que ver si el kirchnerismo
sigue siendo el núcleo del peronismo. Hago esta pregunta que tiene que ver con política, pero también con tus libros, porque el peronismo ha aparecido en varios de ellos, por no decir que en la mayoría, y es, no sé, acá en Colombia antes era los conservadores y los liberales, ahora se habla en los últimos 20 años de uribismo y petrismo, como que esas fuerzas conservadoras y liberales de alguna u otra manera perdieron fuerza, como que ya no se hablan estos dos términos. Pero veo que en Argentina el peronismo es algo que ha estado muy presente y como lo has dicho tú en este momento y lo dijiste en otras entrevistas, el peronismo ha oscilado entre un lugar y otro y se sigue hablando mucho del peronismo, de sus ecos y quiero preguntarte por eso, ¿por qué el peronismo sigue siendo tan clave en la política argentina? Ah, una respuesta que me atrevo a... Realmente es un fenómeno mucho más complejo Claro, para claro. que lo abarque yo, pero el peronismo se ha manifestado como una enorme fuerza para ejercer el poder. A partir de ciertos conceptos bastante vagos que se pueden llevar a la derecha o se pueden llevar a la izquierda. Entonces, en los 90, Menem encarnó la frustración de una sociedad que sentía que debía ir a la derecha liberal, y entonces Menem dijo, el peronismo ahora es... Y fueron todos. Los que luego fueron kirchneristas, en los 90 eran menemistas. Ya. Y eso vuelve al panorama político argentino muy difícil de situar, porque las mismas personas en 10 o 15 años pueden estar en lugares absolutamente diferentes a los que estaban. Y los centros son lugares muy inhóspitos. Entonces, Para allá voy ahorita. vení. Dale. No, porque hay un fragmento en este libro, en Nosotros dos en la tormenta, donde hay una crítica a los tibios. Y eso ocurre no solamente, pasa yo creo que en toda América Latina, no sé si en el mundo, pero es un momento en el que se sataniza al que no toma una postura a este lado o a este lado. Es que, por eso te decía antes, Andrés, que siento que estamos en un momento parecido a los 70s en esto de vivir una política emocional. Los populismos necesitan esa emocionalidad, porque no tienen otra cosa, pero están teniendo un eco muy fuerte en los electorados. Y al contrario, las personas más racionales, desapegadas, tibias, tibias, pero no tibias por cobardes, sino tibias Claro. porque sienten que esas adhesiones, en todo caso, no conducen a lo mejor de nosotros mismos como sociedad, tienen poco lugar. Y la Argentina es buen ejemplo de eso. El kirchnerismo, el cuarto kirchnerismo que gobernó hasta 2023, parecía agotado. Y entonces pensaban, bueno, ahora va a gobernar una derecha, un centro derecha. Y no. Emergió muy a la derecha del centro derecha, Milei, y arrebató, y les arrebató la presidencia a Juntos por el Cambio, que eran los moderados. Pero no se los arrebató con herramientas ilegales. Se los arrebató porque lo votaron. Uno de los personajes también de este libro tiene un dilema o plantea un dilema interesante y es la convicción de las ideas, de las ideologías. Y otro fenómeno interesante y la pregunta surge a partir de ese personaje, es, parece que a la gente le cobran por cambiar de opinión, cuando yo creo que está bien cambiar de opinión con el paso de los años, eso también lo hablas tú. Por qué al parecer también se juzga el hecho de que una persona no piense igual que hace 5 años? Ah, yo creo que está bien cambiar de opinión, siempre y cuando en ningún momento nos hagamos los que traemos la verdad sagrada. Claro, Ahí es donde se vuelve complejo el cambio de opinión. ok, Porque claro. si tú me traes una verdad sagrada y yo te creo, y yo utilizo no casualmente el término creer, porque tiene esta dimensión emocional de la fe,
no me cambies de religión. De acuerdo. Porque si me vienes con ideas, mira Andrés, creo, me parece que tal vez nos convendría hacer esto, pero no estoy seguro. Sí. Entonces, ahí te invito a la duda. Ahora sí, vengo, me subo al púlpito y digo, Andrés, tengo la verdad, tengo el futuro en nuestras manos, tengo la salvación. Y te convoco desde ese lugar, no puedo venir dentro de 10 años diciéndote, ahora vengo desde otro púlpito. Porque la fe religiosa no está hecha para esos cambios. Porque me vas a frustrar, me vas a desolar. Porque no me puedes cambiar de Dios. Me puedes cambiar de ideas menos importantes. En otras palabras, si me vendiste Mesías, no podés ser otro Mesías distinto hoy en día. De acuerdo. Me parece. Sí, que eso, aquí te pongo un ejemplo y es cuando Gustavo Petro estaba en la campaña, le hicieron firmar, de hecho creo que fue para la campaña de hace 8 años, le hicieron firmar en mármol, en una piedra, que él no iba a convocar una constituyente. Y ya llevamos 3 semanas en las que él está proponiendo que se haga una nueva constituyente. Entonces son ese tipo de cosas que uno dice, claro, ahí sí me parece, como dices tú, cuando es una verdad sagrada, ya la cosa cambia. Y sí, O sea, yo creo que en la vida de cualquier persona, olvidémonos de los políticos, sí, sí, sí. hay ciertos... Una cosa es cambiar de ideas y otra cosa es cambiar de valores y desde dónde... Si yo me expreso desde los valores sagrados, no puedo cambiar eso. Ideas menores, eso sí podemos cambiarlas. Pero no me voy a poner a hablar de la realidad política colombiana. No. Pero digo, me parece que el problema es desde dónde enunciamos lo que decimos. Claro, eso era lo que me parecía interesante y me parece muy chévere, pero vamos a darle un giro a la conversación para no ponernos tan políticos, porque yo creo que mucha gente siempre espera y quiere escucharte hablar sobre fútbol. Hay una afirmación que hiciste en una entrevista, el fútbol hace parte también de tu obra literaria, de hecho en este libro, el funcionamiento general del mundo del fútbol tiene un papel muy importante, Sí. pero hay una afirmación que hiciste y es que el fútbol reúne lo horrible y lo noble de la condición humana. Un poco así lo dijiste. ¿Cómo es eso? Porque es un juego. Lo que pasa es que es el juego que aquí en Colombia o en Argentina probablemente más nos gusta. Entonces por eso podemos usarlo mucho. Nos costaría mucho más de hablar de hockey sobre hielo. Claro. Porque habrá algún fanático, pero no abundan. Seguro. Ahora, si nos fuéramos a Canadá, entenderían mucho más. Claro. Yo creo que lo que tiene el juego y el fútbol como juego es esto de obligarnos a que lo más profundo de nosotros emerja. Porque mientras jugamos, se nos va la vida en el juego. Cuando jugamos, no podemos ir a medias. No, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros temores, nuestros sueños, en ese rato que se juega, van a fondo. Y entonces no tenemos tiempo de fingir ni de cuidarnos civilizadamente a ver qué imagen damos. Y eso es muy fértil. Yo no digo que debamos vivir siempre así, porque la vida es cuidados, contemplaciones, mediaciones, dudas, reflexiones. Pero está bien tener el juego, tener el fútbol como para que lo más primario de lo que somos emerja y en todo caso verlo, mostrarlo a los demás y después cuando la vida sigue, cuando termina el fútbol y sigue la vida, ver qué hacemos con eso, en la vida, no en el fútbol. Puede estar muy relacionado con lo que acabas de decir y en este libro, también en uno de los diálogos, hay una afirmación de un personaje que dice: el fútbol está lleno de cosas que le vienen prestadas de la vida. ¿Qué tipo de cosas le presta la vida al fútbol? Cuando uno juega al fútbol, vive o muere, tiene acciones egoístas o acciones solidarias. Se agota por el esfuerzo o decide dar aún más de sí
por encima de toda barrera del cansancio físico. Puede beneficiarse espuriamente de una trampa o puede poner la moral por encima de su conveniencia. Puede decir, no, no fue mano. Yo lo vi, no fue mano. No es penal para mí. Todo eso puede hacer. Y estuve hablando de valores que importan en la vida mucho más que en el fútbol. No sé si son ejemplos suficientes. No, Andrés. claro. Tú jugabas de arquero, ¿verdad? En la niñez y en la adolescencia jugaba de arquero. ¿Qué? Después en la juventud ya me dediqué a jugar fuera del arco porque ya tenía suficiente autoestima o lugar con mis amigos como para poder jugar donde quería y no donde mejor jugaba, Ok. que era en el arco. Alguna vez hablamos con Federico Díaz Granado sobre fútbol, los tres en la feria del libro de Cali. Eso fue virtual porque fue en la pandemia. Y me acuerdo que hablamos de esa posición del arquero. ¿Qué te enseñó, o si lo hay, no sé, qué te pudo enseñar esa posición de arquero del fútbol y la vida, quizás? Bueno, primero ocupar el lugar más difícil en una cancha, Sí, sin porque duda. no hay otro sitio más difícil, más ingrato, más abundante en sinsabores y más esquivo en placeres. Así que si uno puede ser arquero, puede tolerar lugares hostiles en la vida en general. Y también observar, porque vos en general en el arco estás observando, intervenís muy poco, pero ves mucho a los demás. Y eso creo que es una linda enseñanza que uno después se lleva a la vida. Y otra, creo que es el lugar donde el futbolista es el futbolista que más arriesga el cuerpo, que más se puede lastimar. Claro. Sobre todo no en campos de juego de la Premier League, que son mejores que el colchón de la cama de uno. De acuerdo. Pero la mayoría de los arqueros no atajamos en esos lugares. Entonces, si estamos dispuestos a destruirnos las rodillas y los codos para no perder, para que no nos hagan goles, me parece que es una linda enseñanza para llevarnos afuera. El libro de cuentos de fútbol es la vida que pensamos, ¿cierto? Así es el título. Sí, hay uno que se llama La vida que pensamos. La vida que pensamos. Ese es uno, tienes varios de fútbol. Y ahí hay varios cuentos de Independiente. Y si bien yo creo que uno podría encontrar ciertas enseñanzas, digamos, lo universales como hinchas del fútbol, para ti también, digamos, ¿qué lecciones has sacado como hincha de Independiente? Bueno, muy de vez en cuando yo permito que mi biografía aparezca muy en primer plano en lo que escribo. En general no me gusta Sí. someter al lector a verme todo el tiempo. De vez en cuando, y solo cuando el fútbol está totalmente identificado con mis afectos más profundos. Cuando necesito invocar a mi padre o necesito invocar a mis hijos, es decir, cuando estoy haciendo ni más ni menos que situarme en la línea de la vida que me trajo hasta aquí y seguirá sin mí, ahí convoco Independiente. Porque mi padre no es que me legó el fútbol abstracto, me legó Independiente. Y lo mismo he hecho yo con mi hija y con mi hijo. No, el fútbol Independiente. Porque ese es el anclaje. Por supuesto que miramos cualquier partido, Claro. pero ahí es donde la sangre y la memoria se funden con el juego. Y ahí necesitas una divisa, la tuya. Bueno, esa respuesta está muy bella porque creo que eso nos pasa a muchos hinchas del fútbol y es donde voy con esas experiencias, digámoslo, universales si se quieren, que pasa lo mismo en mi familia con Millonarios. Yo todavía, perdón,
Yo todavía no soy padre, pero esperaría también poder de alguna manera transmitir esa experiencia. Que creo que es, cuidado, es uno de los dos caminos, Claro, no, claro. porque nosotros dos tenemos ese camino hereditario, eh, pero también es muy bello los que por elección terminan condenados a un amor. Porque están esos de, no, yo por tal jugador, o porque a mi pueblo llegaba la revista tal donde está, o por tal victoria, o por tal derrota. Es muy lindo Que eso también, también es muy bello. pero es otra Sí, épica, sí, exacto. es distinta. De acuerdo. Para ir cerrando, Eduardo, quiero que hablemos de, digamos, de esa... Varias de tus novelas han pasado al cine. Sí. ¿Qué significa para ti que que varios de esos libros hayan tenido una adaptación cinematográfica y que les haya ido también, sobre todo en el caso del Secreto de sus ojos, pero no es la única? Pero ¿cómo has visto tú eso? ¿Qué significa eso para ti? Mira, por un lado es algo muy bueno porque eso le da... El mundo del cine es mucho más masivo que el mundo de los libros. Claro. Nos guste o no nos guste, eso es así. Entonces, le ha dado una visibilidad a mi trabajo enorme, pero así como es bueno, es desafiante, porque todo lector reinventa el libro. Y una feria del libro es un buen lugar para anotarlo, porque viene un lector y te dice, ¿me firmas? Y uno firma, y si hay un comentario, uno va a decir, uno autor dirá, no sé si yo escribí eso, pero no importa, el otro lo leyó. Ahora que ese lector dirija una película y diga, voy a meter toda esta lectura mía en nuestra película, implica una gran negociación entre tu libro y mi libro, que ya son dos. Sí. Entonces, uno tiene que tener paciencia, escucha, maniobra, negociación y humildad también, humildad para perder. Y mira cómo terminamos hablando del fútbol de nuevo. De nuevo. Pues es curioso, claro, mira, no lo había visto de esa manera, pero la lectura de esa persona que decide hacer la película ya es muy diferente a la historia que tú recreaste, ya empieza a transformarse y claro, ahí cómo entras tú a decirle, esa no es la lectura original porque Te se diría que la reinventa. gran enseñanza que te deja trabajar en un guión es que la respuesta, el libro no dice eso, es inadmisible. El libro dice lo que lee el lector y lo que el lector proyecta. Porque si un director de cine decide, viene fulano y dice, quiero hacer esta película, lo quiere por deseos de ella, no por deseos míos. Claro. Entonces, el guión tendrá que ser un punto de encuentro entre el libro que yo escribí y el libro que ella leyó. Que es lo que dicen muchas veces, es que la historia deja de ser tuya una vez el libro, de ahí en adelante ya es de todos los lectores. Y es el cliché más verdadero del Sí, mundo. Porque en general se dice como, no, el libro, no hay ningún libro, no, todos son el libro. Y, y cada lector lo defendería con uñas y dientes. Lo que pasa es que la mayoría, la inmensa mayoría de los lectores no van a hacer una película. claro. Pero quien la haga, te pone condiciones. Bueno, esta es una última, ya aprovechando que estoy contigo y creo que lo hablamos también el año pasado y es, me llama mucho la atención esta idea, digamos, recurrente de los amores contrariados. Alguna vez te hicieron una nota por un hilo que hiciste en Twitter donde hablabas de un amor que no sucedió en la adolescencia. En El secreto de sus ojos sucede algo similar y te lo dije el año pasado. El libro de Lo mucho que te amé fue una de mis Ujú. lecturas favoritas, digamos, en la pandemia porque me gustan mucho esos temas y quiero preguntarte por qué parece ser tan recurrente ese concepto. Yo creo que si hilamos fino, casi toda la literatura y el arte, narrativo al menos, nace de la tensión generada por lo que nos falta.
eh, la, lo que no tenemos, lo que deseamos pero no está, lo que hemos perdido, es el combustible de la narración. En todo caso, podrá terminar bien. Pero fíjate, una historia feliz, completa, realizada, solo es verosímil si es el final. Si no, no. Claro. No hay manera de hacer una historia de 300 páginas de alguien feliz, de alguien completo. Sin duda. Y no es porque yo defienda la literatura del trauma permanente, esta literatura tan abundante de gente horriblemente inadaptada, que la pasa horrible cada página de las 300. Sí. Casi te diría que no me llama esa literatura. Pero sí, esto de sentarnos alrededor del fuego, a que uno cuente, en el cuento hay un artefacto de esto falta. Vamos a contarlo a ver si al final le sigue faltando o no. Sí. Pero el desenlace de la historia será, ¿le sigue faltando o lo consiguió? Y si lo consiguió, ahí termina. No existe literatura de la felicidad. De acuerdo. Bueno, pues Eduardo, muchas gracias por este espacio. Bienvenido siempre a Bogotá, bienvenido siempre a la Feria del Libro. A las personas que nos estuvieron acompañando, muchas gracias y bueno, esperamos que sigan viniendo, que nos sigan escuchando y que sigan pendientes de todo el cubrimiento del Espectador de la Feria Internacional del Libro Bogotá. Gracias.